Menudo culebrón, Wong Kar-wai, pero ¿qué has hecho, loco? Vaya, amiguitos del Progressive y amiguitas. Vamos a hablar de la última serie de uno de los grandes genios del cine moderno, Wong Kar-wai. En este caso es la adaptación de una novela muy reconocida en China desde que se estrenó en 2013, una novela de Jin Yusheng, Blossom Shanghai, y vamos a encontrar la vida, obra, milagros, ¿no?, del protagonista, interpretado por Ge Hu, que interpreta a Bao, digamos un buscavidas, un emprendedor, y en lo que nos va a contar, o lo que nos va a empezar a contar la serie, sobre la revolución no solo cultural china, sino la revolución económica. En el caso de la novela original, empieza a ocurrir en los años 60, aquí lo han trasladado a los 80, empieza en el año 84, luego también vemos pasajes de 1987 y también sobre todo en el año 1993, ¿no?, con Deng Xiaoping, digamos, liberando los terrenos, ¿no?, los campos de monetarios, en este caso de la economía china, para promulgar, ¿no?, para empezar ese despegue económico después de, ¿no?, de toda la digamos, toda la época comunista y Amarrategui. Vamos a encontrar, por tanto, una historia, por un lado, de brokers, podríamos decir, o de emprendedores, o sobre las finanzas, sobre el dinero, sobre los hombres que se hacen a sí mismos, sería la pregunta, o esos hombres a los que construye el dinero, ¿no?, en la forma capitalista moderna de entender las empresas y los negocios, ¿no? En este caso también recordar que Filmin va a estrenar los primeros 15 capítulos de esta serie ahora en estas semanas siguientes, en verano, y luego la otra parte ya en invierno. Es curioso porque es una serie que en China se estrena en diciembre de 2023, o sea, ya lleva un año y pico, y ahora nos llega también. Y también, bueno, es una serie dirigida por Wong Kar-wai, pero también por Ronald Sy. Y ahora hablaremos también de lo que vamos a entender por este quilombo culebronesco, telenovela absoluta, y sobre todo en estas primeras impresiones de estos 5 primeros capítulos, de los que estamos viendo aquí Stills, y que arrancan más o menos de cómo se conforma el personaje de Abao, y también lo que ocurre después de un accidente que tiene, ¿no?, y que veremos, digamos, en la trama de la serie a qué es debido, ¿no? También algo interesante a la hora de pensar aquí estamos viendo estos Chungking Express, de la cual respira mucho esta Blossom Shanghai, y es curioso, ¿no?, cómo vamos a entender la película a través de los casi lugares comunes del director hongkonés, creo recordar, y sobre todo a veces incluso el autoplagio, ¿no? Hay canciones que ya hemos escuchado en In the Mood for Love o en 2046, los dejes, las formas, ¿no? Aquí estamos viendo ya en la puesta en escena y en los planos, esos planos ajustados a los lados del encuadre, aprisionando personajes. También vamos a encontrar en la puesta en escena lo que son casi como de forma genérica, contrapicado, casi para ver, digamos, casi los techos, ¿no?, lo que, digamos, está por encima de los personajes. Es una serie donde la localización, esta calle de Huanghe, en Shanghái, la calle de los comercios, de los restaurantes, donde se hacían los negocios, va a tener vital importancia, donde vamos a tener que ver, entender y sentir el peso, ¿no?, de esa ciudad, que es un personaje más, ¿no? A través de, pues esto, de hacer dinero, por un lado, de los dimes y diretes, y de también las telenovelas, vamos a decir, o el tono de folletín que tiene toda la serie, por lo pronto, ¿no?, en estos primeros capítulos que hemos podido ver, ¿no?
También es curioso, y quería incidir en esta cosa de que la serie va a ser muy culebrón, y lo es, sobre todo en los primeros capítulos, pero a partir del 3, 4 y 5 se va a adentrar también en los destinos de las mujeres con las que se encuentra el personaje de Abao, que de alguna forma representan los ideales de su vida, ¿no? El amor, la aventura, el honor o la inocencia, ¿no? O sea, esto es de lo mejor de la serie. Lo vamos a encontrar aquí en las actrices. Maggie Lee, que hace el personaje de Lin Zi, o Tan Yan, la señorita Wang, y sobre todo, o sea, algo que me intoxica, que me fascina, Xin Silei, que hace el personaje de Lily, y que va a hacerse, digamos, con el poder, ¿no? Uno de los poderes de la calle Juan G. En ese, vamos a decir, Fénix Dorado reconvertido a ese sitio, al Gran Lisboa, ¿no? Y también va a ser interesante esta terna de secundarios y de cómo, por ejemplo, este tendero va a contar la historia, por así decirlo, desde el punto de vista del que está observando no solo el crecimiento de esa calle, sino casi como metáfora del crecimiento de China en lo económico y de puertas al mundo, ¿no? No obstante, el personaje de la señorita Wang, de Tan Yang, va a ser o va a trabajar en la oficina de comercio exterior, ¿no? Y vamos a encontrar pues todos estos ingredientes folletinescos, telenovelescos, de intrigas, de traiciones, de culpas, ¿no? De venganzas también, ¿no? Eso lo vamos a notar desde el primer casi compás de la serie. Para mí es lo que le echa un poco para atrás, sobre todo esos cambios bruscos de música, esos montajes locos de repente, ¿no? Es un poco como... se nota una serie muy manufacturada, ¿no? Quizá que porque venga de la novela que es, pero es un, digamos, unos cambios de ritmo y unas disposiciones, sobre todo en lo musical, esta cosa de engrandecer ciertas cosas de repente, muy folletinesco, muy de culebrón, ¿no? Y a mí eso me echa un poco para atrás, aunque como estáis viendo, o sea, la calidad visual de la serie, el director de foto es Peter Pau, recordarlo por Tigre y Dragón, cómo está iluminada, cómo denota y se siente irreal la serie, la iluminación, los volúmenes, algo que también nos va a retrotraer mucho a los años 90 y a esa forma última casi de no solo del blockbuster, sino del gran cine, de entender los volúmenes y la iluminación en el cine, ¿no? Y de poner sobre el tablero, ¿no? De esa esencia de las historias bigger than life, ¿no? De los personajes que se convierten en héroes de una sociedad y que de alguna forma nos va a adentrar en este miedo también de los países comunistas, por un lado, que era el contacto y la transición al capitalismo, ¿no? Al mundo del dinero de las empresas. Pero aquí yo creo que cada uno lo tiene claro. Hay ciertos aciertos como este interrogatorio, sí que me gusta, o a veces hay ciertas flashbacks para contar un tema temporal que ha ocurrido, una traición, y lo veréis en los siguientes capítulos sin desvelar nada. Y vamos a encontrar también, sobre todo, esta enseñanza del tío Ye, interpretado por Yu Wenshan, que va a ser el mentor, ¿no? El personaje de Bao, y que le va a enseñar todos los trucos, todos los rincones y todas las formas de no solo de hacer dinero, sino de entender el mundo a través de los negocios, de la compra y la venta. No obstante, va a haber también imágenes de archivo dentro de la serie durante todo el rato, que nos van a aludir también imágenes reales de lo que fue esa revolución cultural y económica, ¿no? En esa China tumultuosa de los 90. Y vamos a encontrar otro que me hace mucha gracia, porque lo leí el otro día y me hace mucha gracia. Dice que cada vez que hay un reflejo doble o un bisel, ¿no? Con una de las caras de los personajes que se ve doble, digamos, tanto la cara como el reflejo, chupito, ¿no? Yo creo que aquí el director de foto ha puesto, aquí estamos viendo, ¿no? Como una especie de filtro o de cristal esmerilado o con bisel,
para hacer, o sea, es imposible que haya tantos cristales, marcos por medio para hacer, digamos, ese tipo de efectos que es casi como marca de la casa también en la serie. Cada vez que puede Wong Kar-wai pues pone ese bisel doble, esa cosa también que habíamos ya visto en muchas películas del director, que es esta cosa de cuando se interpone algo entre el espectador, ¿no?, y el personaje, significa pues que va a tener varias capas dramatúrgicamente, o que, bueno, puede tener cosas que esconder, o que se está resquebrajando. Es decir, dramatúrgicamente es un recurso muy chulo, pero que aquí está utilizado un poco hasta la extenuación. Cada vez que se puede hay un marco de puerta, un cristal que dice, ¿dónde sale? ¿Cómo lo pone este loco aquí en este culebronazo? Para entender los designios, ¿no?, los destinos también de todos estos personajes, por un lado como muy cómic, en un principio, muy exagerados también, muy tirando eso, ¿no?, a cierto punto grotesco, pero que luego se va calmando un poco la serie, sobre todo cuanto más también en cuanto al tempo de montaje se va calmando, vamos entendiendo la circunstancia de todos. Aquí, bueno, en estos primeros capítulos está hablando del club, ¿no?, de esta gente que hace negocios turbios, sucios, y que hace prosperar o no a cierta gente dependiendo de las acciones o no que compren o cómo inviertan. Digamos que estaban súper flipados, ¿no?, en esa época. Mira, aquí estamos viendo lo del bisel, aquí lo estáis viendo, ¿no?, ese reflejo. Cada que puede hay este efecto, ¿no?, y este color, este power chino también, del neón también, y de entender una sociedad comedida, pero que de repente explota, ¿no? También es otra metáfora, yo creo, esta cosa de la luz y de los fondos, de entender la apertura al mundo por un lado, la apertura emocional. Son personajes también que señalan mucho, curioso también en la cultura oriental, o que se muestra también en audiovisual, y de cómo cambia todo, o cambia un país tan, vamos a decir, anquilosado, ¿no?, por décadas, y cómo de repente en muy pocos años se convierte en primera potencia mundial. Yo creo que ya es la primera potencia mundial y económica. También, bueno, se nos va a contar en la serie cómo se fabrican, vamos a decir, réplicas, este punto también chino de fabricar los mismos cosas, pero fabricarlas desde ahí y que tenga un margen de beneficio mayor, porque valen menos también, ¿no? En cuanto hay una parte que se habla de unos polos franceses, quiero recordar. Todo esto nos va a adentrar también en lo importante de la serie, que es cómo se hace este hombre, Abao, y sobre todo en esta relación con todos los protagonistas, vamos a decir, o actores de esta calle Wanghe, ¿no? Vamos a ir también recordando, bueno, pues estamos viendo imágenes del capítulo 3 y 4. Vamos a poner más stills porque es un deleite. O sea, eso es una maravilla, esto de entender la serie a un nivel visual. Es decir, yo tengo que reconocerlo. La serie en sí no me ha convencido del todo, pero es que cuando estaba haciendo las capturas de los estilos digo, madre mía, es que esto es una excelencia, un hipnotismo. Los rostros, cómo están rodados aquí en esta serie, es un escándalo. Los ángulos incluso, las cosas que se interponen en los términos. O sea, es una delicia en cuanto al cuadro y a la iluminación, ¿no? Y a entender, es decir, tiene mucha más expresión todo lo que les pasa a los personajes por este marco, nunca mejor dicho, fotográfico, audiovisual que se les dispone, ¿no? Es un reino, vamos a decir, nunca mejor dicho, por un lado de fantasía, por otro lado de sueños rotos, por otro lado de ambiciones, por supuesto, por otro lado de mequetrefes, también esta cosa muy de Wong Kar-wai, que a veces hay como personajes LOL, y encrucijadas también estamos viendo, ¿no?, en estas imágenes, en cuanto a las miradas, las luces, los pensamientos, lo que necesitan. Y una cosa que sí que me extraña en Wong Kar-wai, que siempre está presente, aquí tarda un poquito en arrancar las tramas, vamos a decir, o el supuesto amor. No es que haya una trama romántica en estos primeros capítulos, pero sí que tarda un poco en entrar
este romanticismo, vamos a decir, soterrado, bien porque unos o unas deseen a otros, bien porque hay una tensión sexual no resuelta, o bien por esta cosa tan bonita a veces que cuentan las historias de personajes que son amigos, pero que podrían ser algo más, ¿no? Yo creo que eso le echo un poco en falta que esté un poco antes, pero aquí estáis viendo, ¿no? El Made in Wong Kar-wai, de cómo plantea el encuadre, cómo, digamos, reencuadra con elementos naturales de la propia escenografía a los actores y cómo yo digo asfixia, aunque no sea asfixiar, pero cómo los retiene y los, digamos, encierra, ¿no? Aún más en esa encrucijada, vamos a decir, vital, ¿no? Que por otro lado, en cuanto a la trama, a mí se me queda corta. Me parece a veces demasiado, que se sale un poco del tono, demasiado, no humorística, pero demasiado como dices, vale, ¿no? La trama está, a mí no me acaba de convencer. Creo que, como os decía, esa cosa que tiene, ¿no? Del Gran Gatsby, que la tiene, y sobre todo de Baz Luhrmann, los primeros capítulos es un vómito visual, pum, 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 pum. Creo que no le viene bien a lo que de verdad quiere contar la historia, ¿no? Que son los designios casi individuales, como estamos viendo en estos estilos de cada uno, ¿no? Lo que desea, ¿no? Esta gerente del restaurante del Tokyo Nights, o lo que quiere también el personaje de la señorita Wan, ¿no? En la oficina de comercio exterior. ¿Veis? Esto es lo que decía yo del amor. No son personajes enamorados, pero son personajes que de repente hacen vida de novios, ¿no? Sin serlo, ¿no? Hay esta cosa o este arrojo también de Wong Kar-wai de meter este tipo de cosas que sí que están muy claramente, por ejemplo, en The Mood for Love en 2046. Y la cosa innegociable de la fuerza expresiva de los planos, son bellísimos. Te quedas embobado. Y sobre todo cómo relaciona a los personajes a través de los encuadres, ¿no? Y todo casi se hace como un éter, una plasta misma de lo mismo, y plantea pues lo que tienen los grandes autores, ¿no? Esos universos ya tan personales que tú estás dentro de esa movida, ¿no? Aunque sea un culebro y una telenovela loquísima, por momentos podría ser una telenovela turca, ¿no? Y de cómo también aquí estamos viendo la culpa o la vamos a decir, la dependencia del pasado, de lo que hicimos, de todo el dinero que perdimos, de cómo hacer, cómo seguir, cómo compensar bueno, a quien creen que les arruinamos, ¿no? También es una serie muy de cómo los personajes desde un punto A se reformulan constantemente, y de una sociedad también la China que lo ha hecho continuamente, ¿no? En estos últimos 30-40 años. Y de entender también unos personajes a veces un poco o demasiado verborreicos, pero y que se agitan demasiado, que se enfadan demasiado, ¿no? Esta cosa también muy del folletín, quitando, ¿no? O sacando ahí como casi el antagonista, podríamos decir, o la pérfida, ¿no? Este personaje maravilloso de Lily, de Shin Si-lei, y de cómo maneja, ¿no? Todo a través de este hotel del Gran Lisboa. Vamos a ir, bueno, tampoco con los siguientes capítulos, porque estamos aquí viendo Stills del capítulo 3 y 4. Por ejemplo, aquí el detalle, ¿no? de este amigo al que le deja dinero y cómo se sube el cuello. Hay como mini detalles emocionantes o emotivos en relación a los personajes. Se dispersa un poco porque toman fuerza este tipo de historias de la venta de este hombre, de este empresario de camisas y de polos. Y aquí a mí lo que me parece interesa, al final, lo que te deja ver la serie, o lo que crees que más te va a interesar, es las relaciones, como decíamos, de Abao con todas estas mujeres, ¿no? Con Lindsay, con la señorita Wan o con Lily, ¿no? O incluso ese personaje tan interesante que es la gerente del Gran Lisboa, de cómo es contratada, las conversaciones. O sea, cuando se mete de lleno en ciertas cosas, es muy interesante porque es una película muy individual, muy de personajes. Una serie, ¿no? En este caso. Pero en medio hay como un pifostio, una cosa, ya os digo, telenovelesca, que a mí me saca las músicas. Por cierto, la música se parece mucho a la de Succession, con la cual
tiene cierta similitud, no tanto en la cosa del linaje, pero sí en la cosa de la forja, de cómo se forjan, ¿no?, los hombres exitosos, ¿no?, vamos a decirlo algo así. Y también tiene mucho de Megalópolis, ¿eh? Al principio vas a ver esos dorados, esos tonos, esa ciudad construida, imaginada, soñada. Hay mucho de Megalópolis, y ojo. Si me está viendo Jaume, el joven cineasta, hay mucho de Megalópolis en estos primeros compases de Blossom Shanghai, ¿no? A mí se me pierde un poco eso, aunque es curioso, recopilando las stills, creo que en el fondo es una serie más de secundarios, pero también en el fondo pienso que todos son importantes y que quizá no sean tan secundarios ni el protagonista sea tan protagonista, ¿no? Veremos también cómo se desarrolla en siguientes entregas, pero ya os digo, hay momentos, sobre todo los momentos de cámara, de interior, íntimos, de dos personajes hablando, creo que son de mejor raya la serie, donde se puede rescatar, porque lo demás, esas transiciones locas, esos personajes de Chichinabo a veces, ¿no? Esas expresiones, esos gestos, ¿no? A veces es como... Hay un cambio de tono demasiado brusco para las aspiraciones, yo creo, de lo que quiere contar la serie, que es, pues eso, lo que decíamos, una serie que pretende ser bigger than life, ¿no? Vamos a poner también, bueno, pues del último episodio hasta la fecha que hay, de ese episodio 5. Es curioso, ¿no? Cómo casi cada capítulo cuenta un tipo de historia, vamos a decir, y una trama, ¿no? Los primeros, cómo es entrenado por el tío Ye. El segundo, ¿no?, en la trama toda está del club, de los desfalcos, de cómo maneja un poco el dinero ahí en todo Shanghái, ¿no? Y también, bueno, vamos a encontrar en esas tramas intermedias lo que es, por así decirlo, su relación con las mujeres, como decíamos, pero también esta cosa de los tratos, ¿no? O sea, en este gran Lisboa va a ser un restaurante donde se hacen grandes tratos, donde se va a perder mucho dinero, donde se va a ganar también, donde tienes que estar atento, donde es como el Estudio 54, todo el mundo quiere ir. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Los patanes también, y cómo esta cosa, pues, de las series o de las historias sobre poder, dinero y tal, influencia, de cómo parece una cosa y al final acaba siendo otra, como unos se salen con la suya de alguna manera, otros de otra, ¿no? Y esta cosa también de cómo dejamos, sobre todo el personaje de la señorita Wang, cómo reposamos, ¿no?, nuestros deseos en otros y cómo los hacemos hacer el trabajo sucio también, ¿no? Para que entender, digamos, toda esta disposición comercial, económica, sobre tratos, etcétera. Y algo interesante de la serie que va de lo muy grande a lo muy pequeño, ¿no? Como esta cosa de los pendientes de vieja. Es una serie que va de 0 a 100 en muy pocos segundos, ¿no? Pega unos acelerones como wow. O estos encuentros callejeros también muy made in Wong Kar-wai. Estos acuerdos económicos y esta cosa tan oriental que es que un personaje esconde un secreto, un temazo sobre otro, ¿no? Aquí estamos viendo este personaje de la jefa de la oficina de comercio exterior en relación al personaje del tío Ye, ¿no? Y todo, ya lo veréis, lo interesante que es que personajes que aparentemente no tienen mucho aquel, pues son, vamos a decir, el origen de muchos de los tramas o el origen de la naturaleza de muchos de los personajes, de nuevo personajes encuadrados. O sea, es que si te pones a verla, te quedas loco. O sea, es que te quedas loquísimo. O sea, no puedes dejar de mirar. Cómo está la luz, esa iluminación muy ochentera, setentera, clásica, digamos, con elementos físicos, de jugar con la luz de los volúmenes, de las direcciones de la luz, casi reales, de donde vienen estos Chungking Express, como decíamos, estas mujeres, con estos gafotes enormes, que es imposible, y esa cosa cool que tienen siempre los personajes de Wong Kar-wai, que tú quieres saber, tú quieres adentrarte en las pesadillas, en los miedos de estos personajes, ¿no? Y sobre todo cómo ruedan las mujeres este hombre, es un escándalo. Siempre lo diré, es inaudito. Y los rostros, ¿no? O sea, esta cosa oriental
que también ruedan, pero sobre todo que también ruedan los rostros y las expresiones, ¿no?, de los personajes. Poquito más, culebronazo a la vista en cuanto a trama y una delicia audiovisual que te vas a quedar embobado con todo esto. Primeros 5 episodios de Blossoms Shanghai. Madre mía, Wong Kar-wai, qué loco, qué loco. Aquí yo creo que, por terminar, no está esa excelencia, sino hay ramalazos, brochazos, pinceladas de genialidad. Pero la serie creo que le falta ahí un poco de punch. Veremos a ver, porque yo sí que creo que a partir del 3, 4, 5 se centra un poco la cosa, mejora. Y a ver dónde nos lleva, que no sea un Gran Hotel o una de estas series larguísimas, que es como que estén rellenas de paja, ¿no?, en su parte media, ¿no? A ver qué pasa. Apunta buenas maneras, pero por ahora es esta telenovela loca que nos han hecho Wong Kar-wai. Como siempre os digo, amiguitos del Progressive, recordar que nos podéis ayudar de muchas formas. La más evidente, pues suscribiros si no lo habéis hecho. También seguirnos en redes, Instagram, Twitter, X, TikTok. Estamos por ahí hablando de cine, haciendo vídeos. Y pues eso, los likes también, no sé, si queréis comentarnos debajo justo qué os ha parecido estos primeros 5 capítulos, de que Filmin estrenará cada semana 5 hasta los 15 y luego ya en invierno otros 15. ¿Qué os ha parecido Blossom Shanghai? ¡Qué movida! Troncos y troncas. Pues nada, que lo tenéis que ver siempre. Wong Kar-wai es siempre bienvenido, hay que verlo. Y a ver qué os parece este Blossoms Shanghai. Dinero, intrigas, romance, negocios. ¡Qué movida, qué movida! Nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.